El castigo con vara. Ese es el tema de hoy. El castigo con vara. Hace mucho tiempo que lo apliqué, lo utilicé, eh, pero me he visto confrontado a revisar el tema a la luz de la mejor información psicológica y a la luz de las escrituras. Entonces te quiero proponer ese tema, el castigo con vara. Esto es buen vivir, un espacio diario, siempre con una palabra fresca de orientación para vivir mejor. Bueno, eh, yo creo que es importante definir el patrón cultural eh, que regía en el Antiguo Testamento. Era una sociedad violenta, una sociedad donde no había reglas de juego internacionales y los conflictos se resolvían a través de la guerra. Israel es un intento de pacificación de esa sociedad agresiva y sin reglas de juego, eh, pero mantiene estructuras propias de aquella sociedad violenta. Y yo me quiero referir a dos de esas estructuras. Una es la pena de muerte que regía en Israel, especialmente los pecados contra los 10 mandamientos eran condenados con pena de muerte. Y otra es el castigo con vara, la corrección con la vara. Yo pienso que son dos instituciones del Antiguo Testamento que debemos revisar hoy. Y quiero sugerir que estamos en un nuevo momento y que demanda nuevas respuestas más de acuerdo con el Nuevo Testamento que con el Antiguo Testamento. Veamos primero el tema de la pena de muerte. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que eso está en la ley de Moisés y comenzó desde los tiempos de Noé. Se estableció la pena de muerte. El que mata, hay que matarlo. Era una manera de declarar la santidad de la vida humana. El que mata, hay que matarlo. Eh, y Moisés toma ese principio, lo aplica a toda la sociedad en general, y ese es el famoso ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús en el Sermón del Monte, él parece abrogar ese principio, porque dice en Mateo capítulo 5, verso 38, oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho, perdón, solamente esa frase, ojo por ojo y diente por diente. O sea, aquí Jesús claramente está poniendo este principio de ojo por ojo como algo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, o sea que no necesariamente ahora se aplica como que los cristianos tienen que estar a favor de la pena de muerte. Así yo aprendí, pero confieso que estoy haciendo una nueva lectura de este pasaje. Fue dicho, mas yo os digo. Ahora lo que Jesús dice no se refiere directamente a la parte civil del mandamiento, sino a la parte personal. Y ahí es que podría dar lugar a interpretaciones. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, el que te pida dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, la aplicación que aparece en el texto tiene que ver más con relaciones interpersonales. De todas maneras, una posibilidad al leer el texto es
que tiene una aplicación diferente a la pena de muerte. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso da la impresión de que está diciendo, eso es cosa del pasado. Ahora yo estoy planteando la ley del amor. Ahora no es ojo por ojo y diente por diente. Ese parece ser el mejor sentido de este pasaje. Algunos van a citar, yo mismo lo cité en el pasado, pero confieso que no tiene tanta fuerza. Cuando dice en Romanos capítulo 13, hablando de los magistrados, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pero no dice pena de muerte, tú ves. No en vano lleva la espada, o sea, si tú desobedeces, hay un poder armado de la espada, pero no necesariamente esto significa la persistencia de la pena de muerte. Yo pienso que la pena de muerte es una institución del pasado y que no necesariamente tenemos que reivindicarla hoy. Es un tema controversial, no hay una claridad para uno tomar posiciones absolutas, pero en este momento me siento inclinado a una lectura contrario a la pena de muerte. Pienso que este pasaje en Romanos no es suficiente. O sea, donde está claro la pena de muerte es en el Antiguo Testamento y ahí es donde claramente Moisés aplica pena de muerte a todos los pecados que entonces se consideraron capitales. En ese mismo ambiente existía el castigo con vara. Y yo he buscado la palabra vara en el texto hebreo y realmente es un palo, por más vuelta que le he dado pensando que se refiere a una herramienta. Vara es un palo. Cuando usted busca todo el contexto, no está hablando de una herramienta, sino de un palo. Y por eso es probable que se aplicaba a muchachos que podían resistir un castigo con palo. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es un versículo que todavía tiene vigencia, pero el tema de la vara podría ser de ese contexto. La vara y la corrección dan sabiduría. Miren, cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hay dos únicos pasajes que explícitamente se refieren a la corrección y al sistema de crianza. Uno está en Efesios capítulo 6 y verso 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta expresión no provoquéis a ira parece contraria al castigo con vara. No es explícitamente contraria, pero parece sugerir todo lo contrario del castigo con vara. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y realmente una de las consecuencias del castigo con vara es provocar a ira. Y debo decir que me han tocado muchas familias eh, de personas padres que han aplicado el castigo con vara. Y el resultado ha sido, en una cantidad importante de esos casos, que han provocado un resentimiento, un dolor en estos hijos, castigo con vara, que luego los padres han tenido problemas con estos hijos. Entonces este versículo parece contradecir el castigo con vara cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Es una palabra más suave y amonestación. O sea, parece decir una corrección con la palabra, con las actitudes, y no una corrección con vara. Eso no es absoluto, esa lectura, pero como el contexto de entonces era el castigo con vara, no solo entre judíos, sino
las sociedades de ese tiempo, eh, una buena lectura de este pasaje es que Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo, busquen una corrección positiva, busquen una corrección que no provoque a ira. Ese parece ser el contexto. El otro pasaje que se refiere a la crianza son dos pasajes únicos del Nuevo Testamento. Tampoco introduce el tema de la vara. O sea, la vara no aparece en el Nuevo Testamento. Ese solo hecho obliga a pensar en el tema con cautela. O sea, uno no puede generalizar lo que dice el Antiguo Testamento al Nuevo sin tamizarlo. Si no se repite en el Nuevo Testamento, una probabilidad es que no se aplique. Y eso pasa con el castigo con vara. Miren cómo dice el mismo Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis. Es el mismo sentido. O sea, aunque Pablo usa una expresión en griego diferente, el sentido es lo mismo. No abusen, no maltraten. Parece referirse al castigo con vara. O sea, los dos pasajes en el Nuevo Testamento que se refieren a la corrección de los hijos sugieren una crianza positiva. Sugieren una crianza positiva. Incluso Pablo usa un lenguaje que se anticipa a los conceptos modernos sobre trauma psicológico, porque dice para que no se desalienten. O sea, de alguna manera Pablo tuvo la noción, no sé de dónde la sacó, si de su época o si el Espíritu Santo le dio la idea, de que los padres podemos desalentar a los hijos con la crianza. Y eso tiene que ver mucho con estos abusos que cometemos eh, con el uso de la vara en la disciplina de los hijos. Bueno, yo he sugerido una crianza positiva y yo quisiera decirle a los padres que hay alternativas al castigo físico, porque los padres a veces se supeditan a ese único método de corrección. Yo estoy sugiriendo que ese método parece ubicarse en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento sugiere más bien una crianza positiva. Una crianza positiva podría girar alrededor de los puntos que voy a mencionar brevemente. Lo he mencionado en el pasado y lo seguiré mencionando. Pero mire, papá, mamá, si usted quiere criar bien sus hijos, mire, la primera cosa es ser amigo de sus hijos. Si usted quiere criar bien sus hijos, la primera cosa es hágale sentir confianza con usted. O sea, bríndeles compañía, juegue con ellos, pasee con ellos, déles cariño a sus hijos cuando pequeños, para que ellos al acercarse a papá o mamá sientan confianza, sientan cercanía. Todo lo que he leído sobre el tema me permite afirmar que ese es el paso fundamental para criar bien los hijos. Si usted no crea confianza con los hijos, usted lo perdió. Porque los hijos se van a enganchar de alguien o de otra persona que no es de usted. Entonces, el primer paso para una crianza positiva es cercanía con nuestros hijos. Un segundo paso y para una crianza positiva es celebrar las cosas buenas que ellos hacen. Si somos amigos de nuestros hijos, y amigos significa que estamos cerca de ellos, que les servimos de ejemplo y les damos un buen ejemplo a nuestros hijos, el paso siguiente es aplaudir cuando ellos hacen lo bien hecho.
Como Jesús aplaudía a los discípulos cuando hacían las cosas bien hechas. Bienaventurado, Simón, por eso que tú dijiste. O sea, Jesús celebraba las cosas buenas. Jesús tenía una palabra de estímulo al buen comportamiento, así con nuestros hijos. Cuando los hijos hacen sus tareas, recogen sus juegos, se portan bien los unos con los otros, hay que aplaudirles, celebrarles y comentarles hechos. Eso. Y yo quiero asegurarte que si tú eres amigo de tus hijos y tú les aplaudes cuando hacen la cosa bien hecha, casi ganaste la batalla. Casi ganaste la batalla. El problema con la mayoría de los padres es que ni son amigos ni celebran las cosas buenas de los hijos. Ahora, aparte de celebrar las cosas buenas, los padres necesitan corregir, porque no siempre los hijos van a hacer lo correcto. Entonces los padres necesitan corregir las desviaciones de los hijos. Te voy a dar, mira, dos técnicas de corrección eficaces y útiles. Una de ellas es la indiferencia. Mira, funciona mejor que el castigo físico. Indiferencia significa que un hijo comienza a lloriquear porque no le dimos algo que quería. Comienza a lloriquear. O le da una rabieta y se tira en el suelo. O están peleando los dos hermanos, discutiendo por la televisión. La salida mejor en esa circunstancia es no prestarles atención e incluso dejar el espacio en blanco, irse de ese lugar, no escucharles, no reaccionar, no comentar lo que ellos están haciendo. El lloriqueo desaparece, la rabieta se extingue y las discusiones entre los hermanos terminan acabándose. Solo con indiferencia. Pruébelo. La indiferencia va a resolver muchas situaciones en las que usualmente aplicamos castigo. Hay de todas maneras situaciones más serias que necesitamos una corrección más fuerte, más importante, y por eso te doy una cuarta tarea que es lo que los americanos llaman time out, tiempo fuera. El muchacho dijo una palabrota, yo no sé de dónde sacó esa mala palabra tan fea. O un hermano golpeó a otro, o un hermano o un hijo hizo algo indebido e inaceptable. Entonces nosotros le decimos con firmeza, papá o mamá, ve a tu habitación, con firmeza, que no hay otra alternativa que ir a su habitación. Y después que está en la habitación, lo dejamos por 5 o 10 minutos. Se ha calculado que es 1 minuto por año de edad que tenga. 5 a 10 minutos. Y a los 5 a 10 minutos, entonces ya puede salir. Y no le habla más nunca de eso. Eso funciona mejor que el castigo. Todas esas técnicas funcionan como corrección y son una alternativa al castigo físico y permiten una crianza positiva. De modo entonces que yo me permito sugerir que el Nuevo Testamento parece contradecir tanto la pena de muerte aplicada desde el Estado como el castigo físico como principal recurso disciplinario desde la casa. La actitud que debemos promover es una crianza positiva y un Estado que a través del ejemplo de sus gobernantes modela un comportamiento diferente para la ciudadanía.
Y es posible, o sea, lo que yo he hablado como una revolución cultural, es perfectamente posible cambiar la fisonomía de un pueblo manejando ciertas variables que he mencionado en otras ocasiones. Eh, de todas maneras, no es que no se pueda, no es que no haya ningún contexto en que no se pueda aplicar la pena de muerte, ni que no haya ningún contexto en que no se pueda aplicar el castigo físico. Pero sí estoy diciendo que hoy sabemos mejor. Hoy tenemos información para descartar esos medios de corrección desde el Estado o desde la casa. Y desde el Estado podemos auspiciar una democracia eh, con unas formas de corrección que no tengan que ver con la pena de muerte. Y desde la casa podemos aplicar una disciplina que no tengan que ver con el castigo físico. Para sostener eso, el castigo físico o la pena de muerte, faltan versículos, faltan versículos. Y aunque tampoco hay pasajes explícitamente contrarios, la mayoría de los pasajes que tenemos sugieren lo contrario. O sea, estoy siendo muy objetivo, sugieren lo contrario. Y la experiencia que he visto en la crianza de hijos me permiten sugerir una crianza positiva como he mencionado en el día de hoy. Bueno, mi saludo para todos los que están conectados en Facebook, para Juan Abreu. Gracias por tu felicitaciones. Mirta también nos saluda. Raiza, Rosana, gracias por compartir este tema tan importante. Federico Linis también nos saluda y Job dice bendiciones. Juana también y Ojilda. Mi saludo para cada uno de ustedes. Ha sido un programa más. Buen vivir, siempre con una palabra fresca para vivir mejor.